Hola, en este video vamos a hablar de urgencias ambientales, enfermedades debidas al calor, lesiones por congelamiento e hipotermia. La gravedad de las enfermedades causadas por calor puede variar de urgencias leves y autolimitadas a las que son potencialmente mortales. La forma más grave de ellas, el golpe de calor, es una urgencia médica aguda. Es causada por la insuficiencia de los mecanismos reguladores del calor del cuerpo. Esto quiere decir que es la incapacidad para mantener el gasto cardíaco frente a temperaturas corporales moderadamente altas y se asocia a la deshidratación. ¿Cuándo ocurre? Ocurre con frecuencia durante las extensas olas de calor, en especial cuando están acompañadas de humedad alta. El golpe de calor por esfuerzo es causado por una actividad física extenuante que ocurre en un ambiente caluroso. ¿Quiénes están en riesgo? Aquellas que no están aclimatadas al calor, los adultos mayores o los que son muy jóvenes, aquellos quienes no son capaces de cuidar de sí mismos o los que tienen enfermedades crónicas y debilitantes y los que están tomando ciertos medicamentos como los tranquilizantes potentes, los anticolinérgicos o diuréticos beta bloqueadores. La hipertermia es el resultado de la pérdida inadecuada del calor. Cuando fallan estos mecanismos, resulta en una hipertermia. Las formas menos graves de enfermedades debidas al calor incluyen el agotamiento y calambres por calor o enfermedades por calor. Las causas del agotamiento por calor son las mismas que las del golpe por calor. La enfermedad por calor se debe a la pérdida de electrolitos, por lo general durante una actividad física extenuante en un ambiente caluroso. Y entender a qué se deben, nos ayuda a distinguir cuál va a ser rápidamente el tratamiento. Ahora tenemos que tener consideraciones gerontológicas. Sabemos que los cambios en la vejez producen que las mismas patologías representen otro tipo de riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de estas consideraciones, entendemos que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor ocurren en los adultos mayores, y esto es debido a que sus sistemas circulatorios son incapaces de compensar el estrés impuesto por el calor. Los adultos mayores tienen una disminución de la capacidad para sudar, para transpirar, así como para vasodilatar y vasoconstreñir, que son los mecanismos reguladores del calor. Tienen menos tejido subcutáneo y una capacidad disminuida para concentrar la orina y compensar por el calor. Muchos adultos mayores no beben cantidades adecuadas de líquido y esto es porque en parte temen a la incontinencia y por tanto tienen un riesgo más alto de sufrir golpes de calor. Ahora, si hablamos de la valoración y de los hallazgos diagnósticos, entendemos que el golpe de calor produce lesión térmica celular que ocasiona coagulopatías y daño generalizado al corazón, hígado y riñones. Los síntomas van a ser disfunción profunda del sistema nervioso central. ¿Cómo lo va a manifestar? Bueno, va a estar confundido, va a haber delirium, va a haber una conducta extraña o también puede haber un estado de coma. La temperatura corporal la vamos a encontrar mayor a 40,6 grados o más, piel caliente seca y con frecuencia va a haber algo que se llama anhidrosis, que es ausencia de sudoración. Siempre el prefijo a significa no. Hidrosis tiene que ver con agua, entonces anhidrosis es ausencia de sudoración. Taquipnea, hipotensión y taquicardia. El paciente con agotamiento por el calor, por otro lado, puede presentar temperaturas corporales igualmente altas, acompañadas de dolor de cabeza, ansiedad, puede haber síncope, que es el desmayo, diaforesis profunda, esta transpiración excesiva,
piel de gallina y ortostasis. Las manifestaciones cardinales de los calambres por calor incluyen calambres musculares, particularmente en los hombros, el abdomen y los miembros inferiores, y diaforesis y sed profundas. Ahora, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal es reducir la temperatura corporal lo más rápido posible, ya que la mortalidad con esta afección o su progresión mórbida con formas menos graves de enfermedades es alta. Debidas al calor, está relacionada directamente con la duración de la hipertermia. Cuanto más tiempo esté en hipertermia, más alta es la mortalidad. Para el paciente con golpe de calor, el tratamiento simultáneo se va a centrar en estabilizar la oxigenación por medio del algoritmo CAB. C de circulación, A de vías aéreas y B de breathing en inglés, que significa respiración, de soporte vital básico. Esto va a incluir, vamos a tener que colocar un acceso venoso, si es posible de gran calibre, para la administración de líquidos. Luego de que quitemos la ropa, vamos a empezar a reducir la temperatura central a 39 grados tan pronto como sea posible. Estamos en más de 46, ¿sí? Se van a poder utilizar uno o más de los siguientes métodos según lo que prescriba el médico. Puede ser sábanas y toallas frías o aplicación continua de una esponja con agua fría. También se puede hacer la famosa cama de hielo, que es hielo aplicado al cuello, ingles, pecho, axila, mientras se rocía con agua tibia. Se pueden utilizar también mantas refrigerantes y, si es posible, la inmersión del paciente en un baño de agua fría es como que es el método más óptimo de enfriamiento. También se va a colocar un ventilador eléctrico de manera que sople sobre el paciente y así aumentamos la disipación del calor mediante la convección y la evaporación. Se va a vigilar la temperatura del paciente de forma constante. El proceso de enfriamiento se debe detener a los 38 grados para impedir la hipotermia iatrogenia. Iatrogenia tiene que ver con errores por parte del personal de salud. Para satisfacer las necesidades tisulares excesivas por el estado hipermetabólico en el que se va a encontrar el organismo, se van a administrar flujo de oxígeno al 100%. Y es posible que se requiera intubación endotraqueal y también ventilación mecánica para poder apoyar los sistemas cardiopulmonares con esta insuficiencia. Se va a iniciar entonces la infusión intravenosa con salina normal o se puede utilizar también Ringer lactato según la indicación. Esto va a depender también del estado ácido-base porque el Ringer lactato, el producto después va a generar una acidosis metabólica. Entonces, quizás vamos a tener ahí que seguir la indicación médica. Y esta infusión va a realizarse para reemplazar las pérdidas de líquido y para mantener una circulación adecuada. El volumen de orina también se va a medir con frecuencia. Hay que valorar el ritmo diurético, dado que puede ocurrir necrosis tubular aguda, como una complicación del golpe de calor por la rabdomiólisis, esta presencia de mioglobulina en la orina, por destrucción del músculo esquelético. Se obtienen muestras de sangre, vamos a tener que tomar muestras de laboratorio para poder realizar pruebas en serie y detectar alteraciones hemorrágicas, como también la coagulación intravascular diseminada y para estudios enzimáticos en serie con el fin de poder precisar la lesión térmica hipóxica al hígado, corazón y tejido muscular. Tengamos en cuenta que puede ocurrir daño permanente al hígado, al corazón y al sistema nervioso central. El cuidado de apoyo adicional puede incluir también diálisis para la insuficiencia renal en el caso de que haya esta necrosis tubular aguda. También puede haber anticonvulsivos para controlar las convulsiones. Se puede haber indicación de potasio para corregir la hipocalemia y bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica. También nos pueden prescribir benzodiazepinas para suprimir la actividad convulsiva, mientras que también nos pueden prescribir fenotiazina
como la clorpromacina para suprimir los escalofríos. El tratamiento para los pacientes con agotamiento o calambres por calor puede ser menos agresivo. Estos pacientes pueden permanecer acostados en posición supina en un ambiente fresco. Es posible que necesiten líquidos por vía intravenosa, pero también pueden tomar líquidos por vía oral si los toleran. A los pacientes que están con calambres por calor se les administra suplementos de sodio y soluciones de electrolitos orales porque este se produce por pérdida de electrolitos. Entonces, para revertir la causa hay que administrarles estos electrolitos. Aparte, es muy importante también hacer una capacitación a estos usuarios que han experimentado una enfermedad inducida por el calor para evitar que el episodio vuelva a repetirse. Las lesiones por congelamiento son un traumatismo por la exposición a temperaturas gélidas, o sea, más que frías, y congelación del líquido intracelular y en los espacios intercelulares. Este congelamiento produce daño celular y vascular. También puede ocasionar estasis venosa y trombosis. Las partes del cuerpo afectadas con mayor frecuencia por la congelación incluyen los pies, las manos, la nariz y las orejas. La gravedad de la lesión va desde el primer grado, que implica enrojecimiento y eritema, hasta el cuarto, donde ya hay destrucción del tejido de espesor completo. En cuanto a la valoración y los hallazgos diagnósticos, una extremidad que está congelada puede estar dura, fría o insensible al tacto, o sea, no va a sentir que lo toquemos, y puede parecer blanca o moteada con un tono azul blanquecino, como tenemos en esta imagen. El grado de lesión por exposición al frío no siempre resulta evidente al inicio, así que vamos a tener que estar observando continuamente para ver si hay progresión en esta lesión. La anamnesis del paciente debe incluir la temperatura ambiente a la que estuvo expuesta, el tiempo y si había presencia de condiciones húmedas. En cuanto al tratamiento, el objetivo es restaurar la temperatura corporal normal y para ello se va a retirar la ropa ajustada y la joyería que puedan impedir la circulación. También se va a eliminar la ropa húmeda tan pronto como sea posible y si en el caso que estén afectados los miembros inferiores, no debe permitirse al paciente la deambulación por el riesgo de trombosis. Se instituye el recalentamiento rápido, pero este también tiene que ser controlado. Las extremidades congeladas se ponen en un baño de circulación de 37 a 40 grados en lapsos de 30 a 40 minutos. Este tratamiento se va a repetir hasta que la circulación se restaure de manera eficaz. El recalentamiento temprano parece disminuir la cantidad de pérdida de tejido final. Durante el recalentamiento se deben administrar analgésicos para el dolor, según la prescripción médica, porque este proceso suele ser muy doloroso. Y también para evitar lesión mecánica adicional, la parte corporal no se manipula. Y, por supuesto, el masaje está contraindicado. Una vez que está recalentada, la parte que se congeló se va a proteger de lesión adicional y se va a elevar para controlar la hinchazón. Vamos a colocar una gasa estéril y entre los dedos afectados para prevenir la maceración y se va a aplicar un vendaje voluminoso en la extremidad. Si están afectados los pies, se puede usar un soporte para impedir el contacto con la ropa de cama. Las ampollas hemorrágicas que pueden desarrollarse de 1 hora a pocos días después del recalentamiento se dejan intactas y no se rompen. Las ampollas hemorrágicas, las no hemorrágicas, se desbridan para disminuir los mediadores inflamatorios en el líquido de la ampolla. Así que si la rompemos o no, va a ser definido por si es hemorrágica o no. La hemorrágica la dejamos intacta y la no hemorrágica la debridamos. También nos va a tocar corregir otros problemas como la hipercalemia, por ejemplo, por la liberación de potasio
intracelular de las células dañadas. Sabemos que dentro de la célula el potasio es alto, entonces, y en los niveles séricos es bajo, de 3,5 a 4,5. Por ende, vamos a tener una hipercalemia. También vamos a tener una hipovolemia, que va a ocurrir porque le ocurre a menudo a las personas por congelación. El riesgo de infección es muy alto y las personas con congelación las tenemos que tratar con una técnica estricta aséptica durante los cambios de apósito y vamos a administrar a profilaxis de tétanos según la indicación. Seguramente nos prescriban antiinflamatorios no esteroides, los AINES, para desinflamar y controlar el dolor. Otras medidas adicionales que podemos incluir son hacer baños de inmersión de hidromasaje para las partes afectadas del cuerpo con objeto de favorecer la circulación y el desbridamiento del tejido necrótico para ayudar a prevenir la infección. Otra medida adicional puede ser la escarotomía, que es una incisión a través de la escara para impedir el daño tisular adicional y permitir la circulación normal y la movilidad de la articulación. También puede haber una fasciotomía para tratar el síndrome compartimental que se puede producir. Luego del recalentamiento se aconseja el movimiento activo cada hora de cualquier dedo afectado para estimular la máxima restauración de la función y prevenir las contracturas. O sea, si lo dejamos inmovilizado todo el tiempo, se va a contracturar el músculo y ahí vamos a perder movilidad. Así que importantísimo, cada una hora vamos a fomentar el movimiento activo del dedo afectado. En la hipotermia sucede cuando la temperatura central, o sea, la temperatura interna del organismo, es menor a 35 grados, como resultado de la exposición al frío o por una incapacidad para mantener la temperatura corporal en ausencia de bajas temperaturas ambientales. La hipotermia urbana, que es la exposición extrema al frío en una localización urbana, se vincula con un elevado índice de mortalidad. Los adultos mayores, los lactantes menores y las personas con enfermedades concurrentes y sobre todo aquellos en situación de calle son en particular susceptibles. La ingesta de alcohol aumenta la susceptibilidad porque causa vasodilatación sistémica y depresión del sistema nervioso central. Entonces, la persona alcoholizada no se da cuenta que se está congelando. La fatiga y la falta de sueño también están asociadas con el desarrollo de hipotermia. La ropa mojada acelera la pérdida de calor, mientras que la inmersión en agua fría la aumenta en un 25%, mucho más. Las víctimas de traumatismos también están en riesgo de padecer hipotermia porque el tratamiento con líquidos fríos, el oxígeno sin calentar y la exposición durante la inspección física, donde lo desnudamos al usuario, lo pueden predisponer a la hipotermia. En cuanto a la valoración y los hallazgos diagnósticos, la hipotermia va a ocasionar cambios fisiológicos en todos los sistemas orgánicos. Va a haber un deterioro progresivo, va a haber apatía, juicio deficiente, porque ahí nos van a estar mostrando los signos del sistema nervioso central, ataxia, disartria. Disartria es dificultad para hablar, va a hablar como si estuviera borracho, somnolencia, edema pulmonar, anomalías ácido-básicas, puede presentar coagulopatías y finalmente también puede presentar un estado de coma, eso dependiendo de la afectación del sistema nervioso central. El temblor puede estar suprimido a una temperatura menor de 32,2 grados centígrados, es decir, si está por menos de ese, se pierde ese mecanismo de generación de calor. Los mecanismos de autocalentamiento del cuerpo a esa temperatura se vuelven ineficaces. El latido del corazón y la presión arterial también puede estar débiles porque los pulsos periféricos se vuelven indetectables.
Entonces también puede ocurrir, atento con el monitoreo cardíaco, porque pueden ocurrir arritmias cardíacas y también otras anomalías fisiológicas que pueden ocurrir, incluyen la hipoxemia y la acidosis. El tratamiento básicamente es quitar la ropa mojada, hacer vigilancia continua del estado hemodinámico, el recalentamiento y la tensión de soporte. En cuanto a la vigilancia, podemos decir que el CAB es vital, el apoyo vital básico es una prioridad. Primero tenemos que evaluar los signos vitales del paciente, la presión venosa central, el ritmo diurético, la gasometría arterial, la química sanguínea, o sea, todo lo que es el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, la glucosa y los electrolitos. Y va a necesitar una radiografía de tórax. Se va a tener que hacer una valoración de la temperatura continua y una monitorización electrocardiográfica continua también, porque la irritabilidad miocárdica inducida por el frío ocasiona alteraciones de conducción, en especial un ritmo mortal que es la fibrilación ventricular. Seguramente se inserte una vía arterial y se mantenga un registro de la presión arterial continuo para facilitar también ese dispositivo arterial, facilita el muestreo de sangre, porque vamos a necesitar sangre arterial de forma continua para hacer la vigilancia. El recalentamiento incluye métodos activo interno o el pasivo externo activo. Los métodos de recalentamiento activo interno se usan para la hipotermia de moderada a grave. O sea, cuando estamos con un sujeto que está entre 28 grados y 32 grados 2 centígrados, entonces vamos a hacer un recalentamiento activo interno. ¿Cómo se va a hacer? Con administración de líquidos intravenosos calientes, calentando el oxígeno y humedecerlo mediante ventilador y lavado peritoneal caliente. Es esencial vigilar al paciente en búsqueda de fibrilación ventricular. Tenemos que tener un registro cardiográfico continuo, porque el riesgo es mayor de la fibrilación cuando la temperatura aumenta de 31 a 32 grados. Así que en ese momento, sí o sí, tenemos que tener esa vigilancia y estar listos para poder aplicarle una desfibrilación si lo necesita. El otro método es el recalentamiento externo pasivo o activo, que se emplea para la hipotermia leve. Y la hipotermia leve es de 32 grados 2 a 35. Este recalentamiento pasivo externo va a utilizar calentadores sobre la cama, en las extremidades, de esta forma incrementa la irrigación sanguínea a los miembros acidóticos y en anaerobiosis. La sangre fría de los tejidos periféricos tiene concentraciones elevadas de ácido láctico. A medida que esta sangre va regresando a la circulación central, causa un descenso significativo de la temperatura central y también puede ocasionar arritmias cardíacas y alteraciones electrolíticas. Entonces hay que tener cuidado para impedir que esa extremidad se queme con estos aparatos, porque también es posible que el paciente pueda no sentir la quemadura porque todavía no haya recuperado del todo la sensibilidad que produce el frío. En cuanto a la tensión de soporte, la compresión cardíaca externa con frecuencia se realiza solo bajo indicación en pacientes con temperaturas mayores a 31 grados. La desfibrilación siempre hay que hacerla cuando el paciente tenga una temperatura mayor a 32 grados, porque la desfibrilación es ineficaz en personas con temperaturas menores de 31 grados. Entonces, primero, si tenemos un usuario con temperaturas menores a 31 grados, entonces lo primero que tenemos que hacer es calentar antes que la desfibrilación. También la ventilación mecánica puede ser otra de las atenciones de soporte. Y esta se va a hacer con presión positiva al final de la expiración, con PIP. Vamos a tener que definir un PIP y oxígeno humectado caliente para mantener la oxigenación tisular y resolver la hipotermia. También vamos a tener que administrar líquidos intravenosos
calentados para corregir la hipotensión y mantener el volumen de orina, el ritmo diurético, ¿no? Y recalentar el centro del cuerpo, como se describió con anterioridad. Posiblemente tengamos que administrar bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica de esta acumulación de ácido láctico producto del frío, que va a volver al pH de la sangre ácido, entonces seguramente nos indiquen bicarbonato. El bicarbonato viene preparado en un sachet, está dentro del carro de paro, casi siempre, y bueno, también en farmacia, ¿no? Por supuesto. Seguramente nos prescriban la administración de antiarrítmicos, porque genera mucha estimulación miocárdica el frío y puede generar una arritmia esto y problemas de conducción. Y vamos a tener que seguramente realizar la colocación de una sonda vesical por indicación médica para vigilar el ritmo urinario y la función renal. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.